Materia, quería Susana, no solo felicitarte por este nombramiento, ¿cierto? Reconocimiento, mejor dicho, de las 100 mujeres líderes del 2025. Hay varios temas que uno tiene que hablar con la presidenta de la Confederación de Producción del Comercio. Estamos pensando a puertas de la elección presidencial, cuáles crees tú que son las medidas claves para recuperar el rumbo al progreso, pero también, en medio de la coyuntura, se está discutiendo la ley de presupuesto. Y en un país con las vulnerabilidades que tiene, los economistas saben muy bien, la manera de intervenir en la economía es la política fiscal y la política monetaria, y estamos discutiendo del presupuesto de la nación, que es el principal instrumento de la política fiscal. Y no ha sido fácil. Yo quizás tengo memoria de corto plazo y no me acuerdo de todas las discusiones de la ley de presupuesto son difíciles, pero quizás nunca hemos visto una como esta. Entonces, no sé cómo lo estás viendo tú, Susana Jiménez. Sí, bueno, yo también veo con la misma preocupación todo lo que hemos estado viendo en materia fiscal. Y claro, se podrá pensar que esto es porque es un año electoral, pero yo creo que hay algo más de fondo acá, y tiene que ver con la debilidad con que nos enfrentamos, o como lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Que es especialista, que dice estamos en una situación de estrés fiscal. Y hemos llegado a esta situación básicamente porque durante muchos años hemos gastado más de lo que ingresa a las arcas fiscales. Y más grave aún, en los últimos años, particularmente los últimos 3, ni siquiera se ha podido lograr la meta de déficit que se autoimpuso el gobierno. Por lo tanto, los déficits han sido mayores que lo presupuestado y con eso ha ido creciendo la deuda pública hasta niveles muy cercanos a lo que se considera el límite prudente, que es 45%, hoy día estamos en la cercanía del 43%, con errores en las estimaciones o malas proyecciones de ingresos que justamente llevan a eso, ¿no? A gastar más de lo que ingresa. En ese contexto en el que se está dando este presupuesto, yo creo que eso explica en parte por qué ha sido tan complejo, porque de alguna manera se piden más garantías, más apertura de cifras, más transparencia para poder evaluar si realmente no se está nuevamente sobreestimando los ingresos, que tendría por consecuencia que nuevamente gastas más de lo que ingresa, más déficit y con muchas ataduras, porque este es un presupuesto que tiene la particularidad que lo va a administrar en su mayor parte el gobierno entrante. Entonces, yo te diría que hay preocupación, sí. No habíamos visto esto que se rechace el 90% de las partidas, pero lo que hay de fondo es lo más preocupante, que es cómo volvemos a ordenar las cuentas públicas, porque al final, esta se dice es la ley más importante del país, ¿cierto? Es con esto con lo que finalmente el país cuenta para las prestaciones de bienes públicos, para los bienes, los servicios sociales, educación, salud, infraestructura, cómo incentivamos que volvamos a crecer, a generar empleo. Hay mucho que hay detrás de esta discusión, y la necesidad de ordenarse es sin lugar a duda clave. Oye, yo creo que tú has tocado un punto muy relevante que tiene que ver con la confianza, ¿cierto?, que uno puede tener en los números que se presentan, porque hay una total, divergencia entre la cantidad de información que puede tener un senador de la cantidad de información que tiene el ministro de Hacienda y la directora de presupuesto. Y por tanto, la dirección de presupuesto tiene los equipos, tiene la preparación, tiene los datos, la información. Hay una brecha muy grande. Entonces, los políticos, el diputado, el senador, tienen un poquito que confiar en el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, esa confianza se ha ido erosionando por una serie de malas prácticas, por ejemplo, que la plata de salud alcance permanentemente en todos los años hasta septiembre. O sea, ¿por qué no se sincera el gasto y se calcula de verdad cuánto se gasta de aquí a diciembre? ¿Cuánto gasto se está traspasando ocultamente o deuda se está traspasando ocultamente para el año siguiente? Y por tanto hay un nivel de irresponsabilidad. Quizá alguno de esto viene acarreado de más tiempo. Yo ahí quiero poner esa nota de la perspectiva del tiempo, porque salud presume que no es la primera vez que la plata llega solo hasta septiembre. Pero hay algo también de responsabilidad de los senadores que han dicho, ¿sabes qué más? Prefiero ponerle una pausa, esto discutirlo con un poquito más de tiempo, porque necesito más información. Y en eso, tú lo dijiste, hay ingresos que se pueden estar sobreestimando, gastos que se pueden estar subestimando, y por ejemplo, solo a propósito del FES, del nuevo financiamiento de educación superior, la misma Contralora ha dicho, oye, ojo, de que están haciendo cálculos que podrían estar equivocados. Una Dorothy Pérez que termina siendo un poquito la garante de la República, una vez más. ¿Qué llamado tú le harías al gobierno en esta materia y a los senadores? Porque muchas veces los senadores o diputados terminan siendo un buzón de un proyecto presentado por el Ejecutivo. ¿Cuál sería tu mensaje a los senadores que tienen que votar este proyecto de ley?
A ver, yo diría que yo concuerdo con lo que tú has dicho, o sea, acá hay una asimetría de información y por lo tanto es muy importante transparencia en las cifras, que cuando se detectan errores, omisiones o cálculos que no están bien hechos, esos se corrijan. Y en eso yo creo que ha faltado también la experiencia de lo que significa una tramitación de presupuesto, donde tiene que haber ese diálogo permanente con los equipos parlamentarios. En esto se está colegislando, ¿no? El Ejecutivo presenta su propuesta, pero son los parlamentarios los llamados a revisar esas cuentas, hacer las preguntas que tienen que hacer y pedir toda la data que se requiere. En ese sentido yo creo que el diálogo, la transparencia y los cálculos a través de expertos, yo he visto que han estado abriéndose ahora a conversar con personas que han trabajado anteriormente en la dirección de presupuesto, puedan establecer una buena contabilidad. Ahora, tú mencionaste también al pasar, está este tema, ¿cierto?, de la sobreestimación de los ingresos, pero también a veces contabilidad creativa que se produce con los gastos. Y eso es un poquito hacerse trampa en el solitario, o sea, no reconocer gastos diciendo que en realidad no son gastos, son activos, entonces no se reconocen. Lo cuestionó, como tú decías, la Contraloría en el caso del FES. La verdad es que es bien preocupante porque, claro, los gobiernos duran 4 años, pero esas deudas se van acumulando en el tiempo. Así es. Y finalmente, bueno, ¿cómo vamos a reactivar la economía si no tenemos perspectivas de que se ajuste el gasto público? Cuando hay exceso de gasto público, tenemos presión sobre la inflación, tenemos presión sobre las tasas de interés, eso le quita espacio al sector privado. Sabemos y una buena parte del espectro político ha consensuado que en realidad hoy día las tasas de impuestos de las empresas, por ejemplo, son demasiado altas, que hemos perdido competitividad tributaria y por lo tanto, bueno, ¿cómo hacemos que todo esto cuadre? Y no hay otra forma que reduciendo el gasto donde se está mal gastando dinero, donde hay programas duplicados o donde simplemente no es la prioridad, para también tener recursos para aquellos temas que son más necesarios, más prioritarios, y ordenamos las cuentas y podemos así también dar una perspectiva para la inversión y para el empleo mayor en los años futuros. Estamos conversando con Susana Jiménez, la presidenta de la Confederación de la Producción del Comercio, la CPC. Susana, déjame quedarme en el presupuesto un segundo también, porque a mí me molesta mucho, a mí me gusta la sinceridad. ¿A quién no le gusta la sinceridad cuando se está hablando de números, de datos? Entonces, por ejemplo, cuando la ley de presupuesto no considera el reajuste de los empleados públicos, reajuste que yo creo que a lo largo de la historia se debe haber hecho todos los años, y por tanto tú no te pones en la situación de que va a haber un reajuste por inflación a los trabajadores del Estado, cuando en el año en curso el ministro Marcel aprobó un reajuste de $1.900 millones en régimen. O sea, $1.900 millones en régimen no es poca plata. O sea, tú tienes que repetirlo todos los años hacia adelante. Entonces, hay una especie como de trampa en el solitario. Entonces, tú dices el próximo año no va a haber reajuste y tú sabes que el próximo año probablemente el gobierno va a tener que hacer un reajuste porque eso te genera un problema político mayor. Es un primer comentario. Y lo segundo, respecto a la glosa republicana, porque te dicen, mira, siempre la tradición de dejar 700, 800 millones de dólares de libre posición. Creo que el presidente Piñera dejó del orden de los 620, 690 millones de dólares. Cuando tú ves que eso no está y te dicen, no, es que hay una posibilidad de mover gasto, también hay algo de trampa en el solitario, porque ¿qué posibilidad tiene un gobierno nuevo de hacer recortes? Aquí juega mucho la actitud y todo, pero tú estás traspasando en el costo de hacer ese recorte al próximo gobierno. Entonces el sueño del pibe, pues, o sea, este gobierno te dice sinceramente, mira, hay 700 millones de dólares, pero tú ves de dónde lo sacas. Yo cuando era chico, Susana, veía una teleserie que se llama Betty la Fea, y parte importante de los problemas de Betty la Fea era maquillar la cifra en Ecomoda. Entonces cuando uno ve un presupuesto con toda esta cifra alterada, yo pienso Ecomoda, y Betty la Fea no terminó bien con la empresa, terminó bien ella por si acaso, pero la empresa no terminó bien. Entonces yo prefiero sincerar la cifra y que los senadores y los chilenos sepan cuál es una ley de presupuesto más genuina. Sí, bueno, esos dos puntos que tú has señalado han estado bastante en el debate público. Yo entiendo que uno no pueda decir cuál es la cifra en que se va a negociar el reajuste de los salarios, claro, porque es una negociación. Pero ciertamente cuando tú pones un presupuesto en que mantienes las cifras constantes en términos nominales, en realidad lo que estás diciendo es que
o tienes que bajar los salarios o tienes que sacar gente. Claro. Y ese legado se lo estás dejando efectivamente a la administración siguiente. Y respecto de la glosa republicana, yo creo que ha sido una buena práctica de los gobiernos anteriores. Todos han hecho un esfuerzo por dejarle un margen, ¿no? Porque, insisto, este es un presupuesto que en su mayoría se va a gestionar, administrar por el gobierno entrante, y parece de toda lógica que si viene con un programa de gobierno nuevo, sea de continuidad o sea de cambio, pero con un programa que tiene otras prioridades, tenga algún grado de flexibilidad para usar esos recursos en esas preferencias. Entonces, decir que no, vas a tener más flexibilidad pues, porque puedes mover el gasto, bueno, eso es lo que tratan de hacer todos los gobiernos de todas formas, o sea, no es una novedad. Todos tratan de hacer reasignaciones para poder traspasar recursos de un uso a otro. Eso siempre está la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, el no dejar glosa republicana es un cambio respecto de lo que habíamos estado acostumbrados históricamente. Son todos temas que han estado en el debate público y yo, Julio, simplemente decir que ¿por qué a uno le interesa este tema? Porque finalmente son los recursos de todos los chilenos. Porque el presupuesto puede verse tan distante. Se puede ver distante, pero hay que tener algo bien claro. El Estado no genera recursos. En algunos casos tiene empresas que generan algo de recursos, muchas otras pierden plata, y la verdad es que somos todos los chilenos los que aportamos a ese fondo común, ¿no? A través del pago del IVA cuando compramos bienes de consumo. Las empresas, a través de este impuesto corporativo, contribuyen cerca de 1/3 de lo que se ingresa al gobierno central, y después están los contribuyentes a través del impuesto a la renta, que ahí tenemos una situación particular en Chile porque hay casi un 80% de personas que están exentas y por lo tanto un porcentaje relativamente pequeño el que contribuye con el impuesto a la renta. Todo eso es lo que ahora se está, conversando en el Congreso, de cómo se reparte toda esta cantidad de dinero, que no es poco, son casi 90.000 millones de dólares, y cómo evitamos que se malusen esos recursos que hemos puesto todos los chilenos con la expectativa de que se usen en las necesidades que tenemos todos, ¿no? Así es, estamos conversando con Susana Jiménez, la presidenta de la CPC. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público con Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, reconocida estos días como una de las 100 mujeres líderes del 2025 por El Mercurio sobre la ley de presupuesto, el desafío económico. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y aprovechamos a saludar a los que hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengan más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Susana, me ha tocado, nos vimos en la Enagro, ¿cierto? El Encuentro de Agricultura, y ustedes han tenido ahí permanentes reuniones con los candidatos presidenciales. Y yo sé que no quiero meterte la pata a los caballos, pero estamos a 10 días de las elecciones. Y preguntarte primero, ¿qué esperas de esta elección? ¿Cómo estás viéndolo tú desde el mundo empresarial? Y segundo, ¿cuál es el core de las propuestas que ustedes le han hecho a cada uno de los candidatos presidenciales? En el fondo, preguntarte ¿dónde están las prioridades, el corazoncito de lo que a ustedes les preocupa en la CPC y en el mundo empresarial chileno? Susana Jiménez. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, efectivamente estamos ya a puertas de las elecciones, no solo presidenciales, las parlamentarias a veces quedan un poquito relegadas de la conversación y son tan importantes como las primeras. Así es. Nosotros hemos tenido la posibilidad de juntarnos con las principales candidaturas. A todos les hicimos llegar una propuesta del mundo empresarial. Nosotros nos juntamos más de 80 empresarios y expertos en las materias que más directamente, ¿cierto?, afectan a la actividad económica, al sector privado, a la inversión, al empleo, y pudimos
juntarnos con ellos y con sus equipos económicos y mostrarles desde nuestra experiencia, ¿cierto?, qué es lo que creemos necesario para retomar el crecimiento. Estamos en un país que lleva ya una década creciendo al 2%, las proyecciones hacia adelante no cambian mucho, un mercado laboral que ha estado bastante deteriorado, ya es como que nos estamos acostumbrando al 8% de desempleo, lo cual no es normal ni bueno. Son más de 900.000 personas buscando trabajo que no encuentran. Y 1 de cada 4 además trabaja en forma informal, es decir, no tiene ningún tipo de protección frente al accidente, a la cesantía, ahorros para la pensión y tampoco obviamente contribuye a las arcas fiscales. Entonces tenemos una situación yo diría compleja, hablamos de el estrés fiscal, pero en materia económica tenemos una situación compleja y por lo tanto uno lo que espera es que estas candidaturas en estas materias ojalá recojan parte de las propuestas que nosotros les hicimos, insisto, desde la humildad, pero también desde la experiencia que te da el hacer negocios, el invertir. Uno sabe muy bien dónde están las principales trabas a esa capacidad de crecimiento. Evidentemente no son las únicas, y me quiero detener ahí porque creo que ha faltado en el debate la gran relevancia que tiene la educación. Y a veces estamos como muy centrados en un par de conceptos, de ideas y de disputas, pero el gran motor de crecimiento a largo plazo es y siempre seguirá siendo la educación, y en eso creo que ha faltado hacer más hincapié. Dicho eso, nosotros en nuestras propuestas, que como te digo abordan la inversión, el crecimiento económico y cómo puede ampliarse la participación del sector privado, hemos hecho particular hincapié en las necesidades de infraestructura. Hemos recorrido todo el país y recogido de alguna manera también su mirada, y somos un país exportador, somos un país productor de bienes y servicios que requiere ampliar su matriz exportadora, porque los países pequeños necesitan crecer en base a su relación con el resto del mundo. Claro, el mercado chileno es muy chiquitito, tiene que abrirse al mundo. Es muy pequeño, exactamente. Y tenemos todo el potencial, o sea, qué duda cabe. Hemos logrado mucho en el pasado, o sea, somos grandes exportadores, no solo de cobre, de litio, de frutas, de celulosa y madera, de vino, de salmones, de peces. Entonces la verdad tenemos, pero si no tenemos la suficiente infraestructura, y en ese sentido apalancarnos en el modelo de las concesiones, que ha sido muy beneficioso para el país, es sin duda una prioridad. Hemos hablado mucho también del tema de la competitividad tributaria que yo mencionaba anteriormente, la necesidad de bajar los impuestos corporativos, pero garantizando también la sostenibilidad fiscal, y en ese sentido hicimos una propuesta muy, digamos, responsable en esa materia, pensando que deberíamos aproximarnos, hoy día estamos en un 27% de impuesto corporativo, al menos al promedio de los países OECD, que son países en promedio más desarrollados que nosotros y por lo tanto que son atractivos para la inversión. Claro. Por supuesto hacemos hincapié en el tema seguridad, porque seguridad no solo afecta el día a día de las personas, que por supuesto es lo primero, pero también, tú lo has visto, actos terroristas, incendios en faenas productivas. La verdad es que es un eje de preocupación y hay que abordarlo. Y por supuesto, todo lo que dice relación con dar mayores facilidades para la contratación de empleo formal. Eso pasa desde la regulación hasta la formación y la capacitación de las trabajadores y trabajadores. Y por otro lado, todo lo que dice relación con el fisco, o sea, la actividad productiva privada tiene una relación permanente con el sector público, y hay instituciones y servicios que no están al servicio de las personas y de la empresa, y que se requiere mejorar, modernizar. La famosa permisología es un poquito la cara visible, pero lo hay en muchos otros servicios también, de este verdadero obstáculo a la generación de proyectos y emprendimientos en el país. Así que tenemos ahí 50 medidas que trabajamos durante varios meses, que está disponible, cualquiera las puede ver en la página web de cpc.cl, y como te digo, fueron entregadas las distintas candidaturas en la esperanza de que caigan, como decimos nosotros, en tierra fértil para verlas plasmadas en la agenda presidencial. Oye, nos quedan algunos minutitos, Susana, y te quiero hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con
la necesidad de subir el debate político. Tú hablaste, no solamente se elige presidente, se elige parlamentarios. Y los parlamentarios en el último año se han puesto bastante creativos en materia de reforma de pensiones o en materia de retiro de los fondos de pensiones. Tener un buen Congreso, y no lo digo de uno u otro lado, sino que de buen nivel intelectual, de honestidad, también es relevante para las inversiones. O sea, de tener las certezas. No hay nada más importante para el mundo de la empresa que las certezas, saber planificar, porque nadie toma decisiones a largo plazo en un momento de incertidumbre. Es como nadie pide matrimonio si no tiene pega, si no está con los pies bien firmes. Con las inversiones pasa algo similar. Entonces, ¿tú qué esperarías o qué mensaje le darías al futuro Congreso? Y lo segundo, no puedo dejar de preguntarte respecto también como al rol cultural de la empresa, porque a veces cada vez que hay un problema, el gobierno, su primera reacción es contra la empresa. Lo vimos a propósito de las tarifas eléctricas y todo. Es que la empresa se equivocó, y después uno empieza a averiguar y no fue tan así. Entonces, ¿qué mensaje tú le dirías a la política de, oye, la empresa como un aliado y no siempre como la excusa? Porque para el político echarle la culpa a la empresa siempre es lo más fácil del mundo. Sí, a ver, respecto del futuro Congreso es clave, ¿no? O sea, uno de repente piensa que solo se concentra en la elección presidencial, que tiene una agenda que a uno le gusta, sea cual sea, pero si eso no va acompañado del apoyo parlamentario, se hace muy difícil poder llevar a cabo esa agenda. Y en ese sentido creo que es clave, de nuevo, como tú dijiste, independiente del color político, votar por gente bien formada, con ideas claras, con capacidad de estudio. Si hay que pensar, los parlamentarios están expuestos a votar leyes de todo tipo y nadie es experto en todo, pero si alguien le pone trabajo, esfuerzo, se mete en los temas, la verdad es que podemos tener un Congreso mucho más robusto y eso es fundamental. Siempre va a ser más fácil conversar, aunque discrepes, con alguien que analiza, es crítico, tiene pensamiento crítico, que con alguien que simplemente está pensando en los votos y por lo tanto está dispuesto a apoyar cualquier cosa, y eso lo hemos visto, y debo decirlo, en todos los colores políticos. Y después tú me preguntas por el tema cultural. Yo eso creo que es un tema bien de fondo. O sea, acá el buscar culpables siempre es lo más fácil. Yo siempre invito a la gente primero a imaginar conceptualmente qué es la empresa, porque la empresa uno tiende a pensar que son los dueños de la empresa, o son los accionistas de la empresa, o son los ejecutivos, pero también son sus colaboradores, sus trabajadores, también lo son los proveedores, toda la cadena de productiva, los que generan, ofrecen sus servicios a las empresas. Por lo tanto, básicamente somos todos. Y si no estamos trabajando en la empresa, somos clientes de la empresa, somos consumidores. Entonces, la verdad es que un ecosistema formado por personas al servicio de otras personas, que día a día tiene que competir en el mercado para poder tener la preferencia de los consumidores. Y además, no solo hace eso la empresa, sino que también, y cualquiera que conoce bien su empresa, sabe lo mucho que se hace desde el punto de vista de impacto social. Y eso es algo que nosotros también hemos querido visibilizar. Tenemos una iniciativa muy bonita que se llama Empresas por Chile. Así es. Que lo que busca es, oye, todos esos esfuerzos que hace cada una empresa por separado, juntémosla. Pensamos primero en 3 ejes: qué hacemos en salud preventiva, en educación técnico-profesional y en seguridad en los barrios. Visibilicemos, veamos que la gente no solo diga, me gusta mi empresa, sino que también tenga esa percepción positiva respecto a toda la empresa, porque las empresas hacen muchas cosas, tienen impacto, ofrecen pasantías para los alumnos, hacen exámenes preventivos de salud para sus colaboradores, pero también muchas veces para sus clientes, hacen aportes y trabajan con los municipios, con las juntas de vecinos para dar más seguridad en los barrios. Hay mucho que hacer y que mostrar. Y yo creo que en la medida que la gente va incorporando la empresa como parte de su día a día, también cambia la percepción y se evita un poco lo que tú decías, porque creo que lo que tú mencionaste, y que creo que no tenemos tiempo, pero lo de las tarifas eléctricas es, digamos, bastante emblemático de errores que se cometen y se buscan culpables sin hacer realmente el análisis más fino. Así es, queremos agradecerle a Susana Jiménez, la presidenta de la CPC. Lo invitamos a visitar www.cpc.cl, donde están las propuestas que le han entregado a los candidatos. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas, lo dejamos invitado para acompañarnos mañana.